Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a compartir el libro de Josué, Yehoshua. Hasta aquí vimos la conquista de la tierra del centro, del sur, y ahora la conquista de la tierra del norte y finalmente todo Canaán. Y la Biblia ya está resumiendo, ¿no?, lo que está haciendo Josué y nos quiere mostrar entonces a través de este texto si realmente con esta conquista se logró el descanso, porque el objetivo de llegar a la tierra prometida era el descanso. No sé si... Bueno, dice, cuando oyó esto, Jabín, rey de Azor, envió mensaje a Jobat, rey de Madón, al rey de Sinrom, al rey de Asap. Bueno, este primer versículo habla acerca de los reinos del norte que se enteraron de lo que había ocurrido en el centro y sur, con el rey Adonisedec y su grupo, con la ciudad de Jericó, la ciudad de Ai, y también se enteraron de que Gabaón, una de las ciudades más grandes y que encabezaba un grupo de ciudades importante, se había unido con los israelitas. Eso se enteraron ahora los del norte. Hay una característica que la ciudad de Azor era una ciudad muy importante. Acá sale ciudad de Azor, ¿no? El rey se llamaba Jabín. Esa ciudad también encabezó una revuelta, o sea, una alianza de varios reyes, y se juntaron todos para atacar a los de Israel. O sea, directamente ellos le declararon la guerra a Israel. Hay que entender que el Todopoderoso le dio a Josué la orden de conquistar toda esa tierra para traer justicia. El objetivo de conquistar la tierra de Canaán en aquella época de parte de los israelitas era traer justicia, es dejar que se haga toda esa barbaridad, todas esas masacres, todos esos sacrificios a niños que se hacían, todas esas perversidades que ellos hacían con su idolatría. Ese era el objetivo, de acuerdo a lo que nosotros vemos por la Biblia. Vamos a ver esta nota 11. La nota 11. Vamos a hablar un poco sobre la ciudad de Azor, para que vean que los historiadores han estado buscando huellas, así investigando en la tierra de Israel, a ver si realmente existió esta ciudad de Azor. Y dice así: la ciudad de Azor fue la llave principal para el establecimiento de Israel en Canaán. La Biblia narra el enfrentamiento entre el rey Azor, Jabín, y el líder israelita Josué. Señala que este reino era el centro de una coalición de pequeños estados y la ciudad fue conquistada e incendiada. Eso está en Josué 11:10. Las excavaciones que lleva a cabo la Universidad Hebrea de Jerusalén en Azor parecen confirmar estos hechos. Los estudios muestran una ciudad fundada en el tercer milenio ante el Mesías, que llegó a tener una superficie de unas 80 hectáreas y una población alrededor de 20,000 personas. Al final de la Edad de Bronce, la ciudad estaba distribuida entre la zona alta o Acrópolis y la ciudad baja a los pies del Tel. Se hallaba situada al norte de Galilea, en la ruta natural desde Egipto a Siria y Babilonia. Era el principal centro de la región, únicamente nombrado con la
entidad del reino en Canaán en las cartas de Tel el Amarna, Egipto, y ese es un código para poder saber de dónde se sacó este estudio. Asterisco 22228. Entre los edificios monumentales de la Acrópolis de Azor destaca el palacio ceremonial llamado así por el arqueólogo Amnon Bet-Tor, que dirige las excavaciones desde 1990. Entonces, esto estoy leyendo para que podamos darnos cuenta que, aparte de que algunos leen la Biblia, salen lugares que no entendemos ni por qué está, muchas personas se dedican a averiguar, a investigar si realmente estos lugares existieron. Esta información que bajé de internet, claro, ustedes pueden bajar más, ver más, solamente yo leo para que les dé una idea, tiene muchísimas más explicaciones sobre cómo era la vida de esa gente, qué características tenían, y también sobre algunos descubrimientos, algunas estatuas que se descubrieron en ese lugar, y también unos escritos que mencionan a un tal rey Jabim, que era el rey, probablemente el rey de Azor en los tiempos de Josué. O sea, en ese escrito aparece un rey Jabim, y aquí en la Biblia aparece también un rey Jabim. No sabemos si ese escrito donde está este rey Jabim es el mismo rey que aparece acá en Josué. Solamente vemos que hay unas coincidencias, ¿no? Coincidencias. Pero entonces son pruebas de que existió una ciudad llamada Azor, que era una ciudad muy importante, una ciudad que dirigía la economía en la región norteña de Israel. Y ahora está ocurriendo el ataque ahí. Además dice que esa ciudad tenía muchos monumentos y también estaban como más desarrollados armamentísticamente. Todo eso está en los informes que uno puede mirar sobre la ciudad de Azor. Bueno, versículo 2. Y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas y en el Arabá al sur de Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo, en las montañas, y al ebeo, al pie de Hermón, en la tierra de Mizpá. Después vamos a ver, en una región llamada Mizpá, fue donde ocurrió todo la batalla, ¿no? En esa zona. Estos salieron con ellos, todo su ejército, mucha gente como la arena que está a la orilla del mar, en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Una de las características novedosa que van a experimentar los israelitas es esta vez se van a enfrentar con un ejército que trae carros de guerra. ¿Cuándo fue la última vez que ellos vieron carros de guerra? Cuando los egipcios la habían perseguido. Ellos en ese momento no hubieran podido luchar contra los egipcios porque los que vienen en carros de guerra, los carros de guerra generalmente trae uno que está manejando y algunas veces uno o dos soldados que tienen espada desde arriba o lazos. Entonces cuando uno maneja, el otro desde arriba le corta la cabeza a alguien o con la lanza le clava así. Entonces es más fácil combatir. Aparte, hay otros carros que tienen en su costado como unas tijeras, así, ¿no? Como unos filos. Entonces, cuando va acercándose, si una persona se quiere acercar para dañarle así al que está en el carro, ya su tijera o su filo le corta la pierna. Entonces, era terrible pelear con un ejército que tenga carros de combate. Entonces es como para que el pueblo de Israel se desanime y diga, acá sí ya estamos fritos, porque ellos solamente con su espada, su escudo. Entonces, una vez más, aquí se necesitaba un milagro. Pero ¿qué tipo de milagro va a aparecer en este lugar? Cuando vos ves que la situación parece que te va a arrasar, parece que te va a dominar, parece que no vas a poder enfrentar, ¿no? Es donde vos necesitas escuchar la voz del Todopoderoso. ¿Qué suele ocurrir con muchas personas? Que cuando la situación
está muy pesada, muy cargada, empieza a escuchar la voz del mundo, la voz del sistema, la voz de, como dicen algunos, del príncipe de la potestad del aire, pero menos quiere escuchar la voz del Todopoderoso. Ahí es donde se retira y huye, escapa, corre, se va. Entonces la Biblia nos está mostrando ese punto. Bueno, versículo 5. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Entonces, antes de que Israel intente llegar hasta el norte, ya este ejército preparó un inmenso batallón, una inmensa escuadra, con todo lo que tenían, todo lo más poderoso que había en la tierra de Canaán. No sabemos, acá no habla de número, pero dice que eran como la arena del mar, o sea que si uno mira al oriente va a ver una cantidad impresionante de soldados, encabezados por el rey Javín de Azor, con carros, lanzas, caballos. ¿Qué podían esperar los israelitas? Y versículo 6 dice, mas el Eterno, ya fíjense que acá sale por un lado el paisaje, la situación, el enemigo, y por otro lado, más el Eterno. Esa es la diferencia entre la persona que confía en la voz del Todopoderoso y la que mira el paisaje, el ambiente, y se acobarda. Mas el Eterno dijo a Josué, a Yehoshua, no tengas temor de ellos. Bueno, primero, ¿por qué le diría al Todopoderoso no tengas temor? ¿Qué creen ustedes que Josué estaba teniendo al ver todo ese ejército? Estaba teniendo temor. O sea, uno puede pensar, Josué valiente, ya peleó con Ai, ya peleó con Jericó, ya peleó con Adonisenle y su pandilla, ya peleó con muchos ejércitos, ya hizo mucha guerra, muchas batallas. Estamos hablando de ya un buen tiempo de combate, pero ahora se está enfrentando a algo que nunca antes habían experimentado. Un ejército realmente preparado para una guerra. Se puede decir que este sí era el verdadero ejército de Canaán, porque siempre se hablaba que los del norte eran mucho más preparados que los del sur. Los ejércitos que estaban establecidos en el norte tenían una perspectiva de combate diferente a los del sur. Los del sur eran un poco más primitivos, más lanceros, más a pie, pero los del norte ya tenían una tendencia más sofisticada. Ahora, el Eterno le habla a Josué, le dice, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora, quiere decir que la lucha no va a ser todavía hoy. Ahí está el ejército, mañana va a ser la lucha. Yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Y miren lo que le dice que va a hacer. Y esto nos hace entender qué fue lo que le asustó a Josué y a su ejército. ¿Qué es lo que le hizo tener miedo? Las carretas, los carros de combate. Ya ellos se imaginaban, imagínense cuando esos carros vengan con sus tijeras y nos rebanen las piernas, nos atropellen, nos pasen encima. Entonces ellos pensaban, acá sí va a haber algo terrible, pero todo por eso le está diciendo, desgarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Vos vas a tener la oportunidad de desatar los caballos de esas carretas y vas a amontonar esas carretas y le vas a prender fuego. No sé cómo va a ocurrir eso, pero el Todopoderoso así le dijo. Y Josué y toda la gente, vamos a esta nota, creo que es en Nueva Traducción Viviente, ¿no? Entonces el Eterno le dijo a Josué, no tengas miedo, mañana a esta hora los entregaré a todos muertos en manos de Israel. Después licia sus caballos y quema sus carros de guerra. Yo voy a poner a tu disposición. Versículo 7. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón. Y los entregó el Eterno en mano de Israel y los hirieron
y los siguieron hasta Sidón, la grande, y hasta Misreformaín, y hasta el llano de Mizpa, al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Ahora, acá medio se ve un resumen. ¿Saben qué pasó? En el versículo 8, en el versículo 7 dice, y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente. O sea, estaban ahí los carros, estaban ahí el ejército preparándose, y por lo visto Josué usó una estrategia, ataque sorpresa. O sea, antes que ellos se preparen para combatir, probablemente mientras estaban acampando, Josué vino con todo. Así, vamos, ataque. Acá dice de repente. Me recuerda nomás cuando escuché sobre la guerra de los 6 días, cuando Israel hizo la guerra, tuvo una guerra, Israel actual, ¿no? Israel, el Estado de Israel. No el pueblo de Israel de la Torá, no. El Estado de Israel que está en la tierra de Israel. Tuvieron una guerra con varios países, entre ellos Egipto, y el ejército israelí pensó, si nosotros esperamos que los egipcios nos ataquen, entonces probablemente vamos a sufrir mucho. Vamos a hacer lo siguiente, nosotros vamos a empezar a atacar primero. Ya sabían que había salido la orden de atacar a Israel de Egipto. Entonces ellos enviaron unos cuantos aviones especialistas y destruyeron los aviones egipcios antes que despeguen. Ahí estando ahí todavía listos para despegar, ellos pim, 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 ya se destruyeron todos. Entonces, lo único que Egipto tenía de poder eran sus aviones. Sin sus aviones ya no podían hacer nada. Entonces, como los jordanos pensaban que los egipcios seguro que ya acabaron con los israelitas, ellos empezaron a atacar y se toparon con la sorpresa de que Israel estaba sano, feliz y esperándoles, porque ya Egipto había quedado fuera de combate. Y por eso también derrotaron a los jordanos. Es un resumen nomás, ustedes pueden buscar toda la historia completa, ¿no? Solamente para hacerle entender, algo similar está ocurriendo acá. Era un factor que se usaba anteriormente en las guerras, que a Paraguay no le fue muy bien, ¿no? Porque el mariscal López también quiso usar eso, se fue primero él a atacar, pero por lo visto las fuerzas enemigas estaban bien preparadas, por eso al final, pero eso es otra cosa, ¿no? Pero acá nosotros estamos viendo que entonces, ¿qué pasó? El Todopoderoso le dio lo que se llama sabiduría. Hay una cosa que siempre yo le comparto, ¿no?, a los hermanos. Muchas veces nosotros queremos, ¿cómo se puede decir? Queremos aprender o experimentar de acuerdo a la situación, de acuerdo a lo que el ambiente nos dice o nos habla. Pero la Biblia nos hace entender que cuando nosotros compartimos los textos, la escritura, nos da sabiduría. Uno parece que, ¿qué es lo que voy a hacer? Por ejemplo, tengo proyectos, tengo ideas, tengo conflictos, ¿cómo lo puedo solucionar? Entonces, cuando yo estoy tratando de solucionar de acuerdo al sistema del mundo, de lo cotidiano, generalmente me equivoco, porque hago de acuerdo a mi emoción o de acuerdo a las razones que muchas veces se enfatizan con el orgullo. Pero cuando yo veo cómo Dios obraba, el Eterno cómo obraba con su pueblo, veo que no solamente había milagros, sino también había estrategias, había sabiduría, había planes. Así uno ve en la Biblia. Por un lado ve milagros, alguna vez en la vida, en nuestra vida también ocurren milagros. Alguna situación que parecía imposible, de repente vemos cómo se soluciona. Y otras veces el Padre nos da inteligencia, sabiduría para poder resolver cualquier dificultad o situación. Y eso es lo que yo estoy viendo acá. En el caso de Adonisedec y los otros reyes, el Todopoderoso le dio milagro. Cayeron rocas del cielo, el sol se detuvo, el día se alargó. Aquí el Todopoderoso le dio estrategia. Probablemente
los otros estaban descuidados y ahí los israelitas vinieron. Y antes que puedan usar sus carros, antes que se suba a sus carros, ya ellos combatieron con este ejército. Quiere decir que esto se planeó. Se reunió Josué con su ejército, con sus generales. ¿Qué vamos a hacer? Si mañana nos enfrentamos con ellos, con nuestra espada y ellos con sus carros, y si no ocurre un milagro, si no caen otra vez roca, vamos a morir todos. Ahora, un problema. ¿Será que ellos no podían pensar, no nos preocupemos, mañana va a haber otra vez un milagro? Si siempre hay milagro. Porque la gente dice, no, si Dios me ayudó con este milagro hoy, mañana nuevamente tendré otro milagro. Jejeje. Pero uno tiene que estar pendiente de ese punto. El Todopoderoso no solamente quiere obrar con cosas sobrenaturales en mi vida. El Todopoderoso quiere darme sabiduría. ¿Qué dice en la Torah? Que ustedes van a ser un pueblo conocido por su sabiduría, por inteligencia, por las leyes que se le ha dado. Entonces, de mi perspectiva, el Todopoderoso le dio sabiduría a Josué para entender que si nosotros evitamos que ellos puedan usar sus carretas, vamos a derrotarlos. Si nosotros dejamos que ellos utilicen sus carretas, no sabemos qué puede pasar. Ahí sí solo un milagro nos salvará. Y ellos previnieron entonces. Y acá el resultado fue, y los entregó el Eterno en manos de Israel, y versículo 8, y los hirieron, y los siguieron hasta Sidón, la grande, hasta Miserotfatmai, qué raro este nombre, ¿no? Y hasta el llano de Mizpa, al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como el Eterno lo había mandado, y desgarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. O sea, desató todos los caballos para no matar a los caballos, ¿no? Porque los caballos sí son valiosos. Y la carreta prendió fuego. Uno diría, pero ¿por qué no guardaron nomás las carretas para usar después? Probablemente el Todopoderoso quería hacerle entender para demostrarle a los demás pueblos que Israel tiene un Elohim que trabaja por ellos. No necesitan armamentos pesados, necesitan sabiduría, inteligencia. Le dejó inválido. Sí, le dejó inválido. Y volvieron Josué y tomó, versículo 10, y volvió Josué, tomó en el mismo tiempo a Azor y mató a espada a su rey. Pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos. O sea, esta ciudad era una ciudad líder. Siempre la Biblia nos muestra que se levantaban reinos, cabezas. Siempre en la antigüedad había líderes que querían ser como gobernantes, imperios y estar encima de todos. Lo mismo nosotros vemos muchas veces en el sistema religioso. El sistema religioso se caracteriza por querer dominar, gobernar. El sumo líder, el gran líder, el pontífice, el único líder. Y todos los demás súbditos. Esa es una tendencia. Y como dice en la Biblia que va a ser en los últimos tiempos el antimesías, va a querer gobernar a todos. Va a querer tener a todos bajo su cobertura, bajo su dominio, poder. Supuestamente con la excusa de que tiene la bendición del Eterno. Estos líderes, ¿por qué se levantaban como grandes líderes? Porque ellos pensaban, ellos tenían sus templos, sus sacrificios, sus sacerdotes, y sus sacerdotes le hacían creer que ellos eran como dioses en la tierra. Y ellos gobernaban y se sentían los grandes líderes como si un dios estuviera gobernando en el país. Por eso todos le seguían. ¿Qué les parece? ¿Pero qué pasó? Fracasó. Y mataron a espada a todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respirase. Y a Azor pusieron fuego, quemaron esa gran ciudad, la ciudad rebelde. Según un explicador, así llama, de conflictos, las guerras en aquella época significaba, cuando quemaban la ciudad, probablemente lo que ellos destruían era el lugar donde estaba la clase alta. Probablemente lo que ellos destruían era toda esa sociedad
entendida, porque son los que planeaban los combates y las guerras y dejaban a las demás poblaciones vivas. Vimos nosotros que eso ocurrió con Jerusalén. El rey Babilonia destruyó todos los edificios importantes, los palacios, y le dejó a la gente pobre que viva su vida normal. Y llevó también a algunos como prisioneros. En este caso, según este relato, Josué no tomó prisioneros. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes, y a todos los reyes de ella los hirió a filo de espada, y los destruyó como Moisés, siervo del Eterno, había mandado. ¿Por qué fácilmente ya tomó todas estas ciudades? Porque recuerden que ellos prepararon su ejército impresionante, como lo hicieron Adonisedec en el sur y su grupo, y después ya las ciudades prácticamente quedaron indefensas. Entonces, pero eso no se hizo de un día para otro, tuvo su tiempo de conquistar. Miren lo que dice el versículo 13, pero todas las ciudades que estaban sobre colinas no las quemó Israel, únicamente a Azor quemó Josué. Dejó varias otras ciudades. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas todos los hombres hirieron a filo de espada, hasta destruirlos sin dejar alguno con vida. Y el versículo 15 dice lo siguiente: de la manera que el Eterno lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Y así Josué lo hizo sin quitar palabra de todo lo que el Eterno había mandado a Moisés. O sea, todas las cosas que el Todopoderoso le dijo a Moisés que haga y que Josué le dijo que haga, ellos estaban cumpliendo. Veamos la nota 15. Este es el mandato que se le dio a Moisés y está en la Torá. Éxodo 34:10. El Eterno respondió: escucha, yo te hago un pacto contigo. En presencia de todo tu pueblo realizaré milagros que jamás se han hecho en ningún lugar de la tierra, ni en ninguna otra nación. Todos los que te rodean serán testigos del poder del Eterno, el imponente despliegue de poder que yo haré por medio de ti. Pero presta atención a todo lo que hoy te ordeno, porque entonces iré delante de ustedes y expulsaré a los amorreos, a los cananeos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos. Entonces la Biblia está confirmando que el mandato que le había dado el Todopoderoso a Moisés, ahora pasó a Josué, se está cumpliendo. ¿Dónde está todo esto? En la Torá, en la instrucción. Ustedes van a ver manifestación de poder porque están siguiendo mis instrucciones. Amén. 16 dice: tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Neguet es la parte sur, los llanos de Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Alac, que sube hacia Seir, hasta Baal Gad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió y los mató. Acá va como resumiendo, ¿no? Y conquistaba, como que ya parece que ya el relator ya quiere resumir nomás, no quiere más detallar. Quiere decir que los que escribieron esto entendieron que hay puntos claves para narrarlo en detalle y hay puntos que ya tenemos que ir así explicándolos en resumen. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. Esto es lo que le decía. No fue una conquista de 1 año ni 2 años. Esto duró muchísimo, probablemente 40 años otra vez de guerra. Probablemente, siempre se habla del 40, ¿no? Sabemos si es exacto. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón, todo lo tomaron en guerra. Esto es muy importante. Hacer paz con el Eterno implicaba vivir. Hacer guerra con el Eterno implicaba morir. Todos los pueblos que decidieron ir a guerra con Israel fracasaron.
todos los pueblos que decidieron hacer alianza, no solamente con Israel, también con su Elohim, prosperaron. Entre ellos está Gabaón. También nos habla la Biblia acerca de Raat y muchos otros pueblos que quedaron también, los pueblos de la colina, dice. Ellos entendieron que este pueblo no solamente está conquistando, sino también está trayendo la justicia a esta tierra. Ese era por lo menos el plan del Padre. Porque esto vino del Eterno, dice. Y acá hay una cosa importante. ¿Por qué los demás pueblos no querían hacer paz con Israel? No querían hacer alianza. ¿Por qué no querían unirse a Israel? Yo eso estaba pensando. Los gabaonitas, para unirse con Israel, tuvieron que despojarse de su soberbia, de su orgullo. Ustedes saben que el soberbio no quiere decir que es soberbio. El orgulloso no quiere aceptar que es orgulloso. Entonces prefiere pelear. Y muchas veces muere por su soberbia. Esa es la realidad. Y ahora vamos a ver un texto que la Biblia nos muestra. No hubo ciudad que hiciese paz. Versículo 20. Porque esto vino del Eterno, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados, como el Eterno le había mandado a Moisés. Un momento. Acá dice que el Todopoderoso mismo ponía en sus corazones para que ellos quieran pelear con Israel. ¿Por qué? Hay una parte que Yeshua también explica eso, sobre Isaías. El Todopoderoso mismo, yo le hablo en parábola a ellos, decía Yeshua, para que oyendo no entiendan y viendo no crean, y yo no los sane y no se arrepientan. No entendían nada de lo que pasaba. Ustedes saben esa parte, ¿no? Cuando Yeshua dice. Entonces uno entiende por qué Yeshua habla así. Porque hay personas que tienen el pensamiento de que no necesitan instrucción. No necesitan alguien que le muestre la luz. La soberbia es tan alta que ellos no quieren. No es que no quieren aprender ni no quieren cosas, sino no quieren decir, gracias a esta persona entiendo estas cosas. ¿Entienden este punto, no? Gracias a su palabra mi mente se abrió. Hay personas que son así. No, yo sabía todo. Esto que yo entiendo todo. Yo sé también. Yo no necesito aprender de esa persona. Yo puedo leer también. Y yo con internet voy a buscar y voy a saber todo también. Yo veo todas las prédicas que ha habido de todos los pastores y domino, entiendo perfectamente qué pico lo que me va a enseñar nuevo. Hay este tipo de personas. Entonces a este tipo de personas, increíblemente, el Eterno le endurece el corazón. Por eso Yeshua decía, por sus frutos los conoceréis. Aunque vos le veas a alguien como todo un sabio en la palabra, pero cuando camina, cuando actúa, cuando anda, sus pasos son diferentes. Su andar es diferente. Habla con sabiduría, pero actúa con torpeza. Y hace cosas de torpes. Eso la Biblia nos está mostrando. Esta gente vivía en una ciudad grande, famosa, poderosa, pero cuando actuaban, su comportamiento era de soberbia, de orgulloso. Eso la Biblia. Entonces, ¿quién le puso ese orgullo en el corazón? El Eterno. ¿Por qué razón? Porque ellos no querían aprender. Si un alumno es orgulloso, altanero, por más que el profesor intente explicarle, no le queda nada en la cabeza. Si un alumno es abierto, sencillo, humilde, las enseñanzas del profesor les llega, capta rápidamente. Eso tenemos que entender. Y eso está ocurriendo acá. Eso es lo que la Biblia nos está enseñando. Bueno, vamos a la nota 20. Dice Josué 11:20, dice, porque el Eterno les endureció el corazón y los hizo pelear contra los israelitas. Ahora, ¿por qué les hizo pelear? Porque únicamente ellos así van a darse cuenta de que eran orgullosos. Porque en su mente decían, qué pico este pueblo ignorante, pueblo campesino, pueblo de esclavos, nos va a ganar. Nosotros somos toda una gran ciudad.
Nosotros tenemos poder, sabiduría, inteligencia. Entonces, esa es la soberbia. Así que fueron totalmente destruidos, sin compasión, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Tristemente yo veo la vida de muchas personas hablando con jactancia, jactándose de todas las cosas, pero fracasando en su vida, con sus hijos, con su matrimonio, con la gente, en su trabajo, y no quiere nunca aceptar. Señor, ¿yo por qué no puedo avanzar? ¿Por qué no puedo prosperar? ¿Por qué no puedo guiar correctamente a mis hijos? ¿Por qué no puedo tener una vida correcta con mi familia? ¿Por qué? Y hay una razón, porque no quiero aprender, no quiero ser instruido. Esa es la razón. Bueno, miren lo que dice Deuteronomio 7:16. Destruye a todas las naciones que el Eterno tu Elohim entrega en tus manos. No les tengas compasión, ni rindas culto a sus dioses, porque caerás, ¿qué dice ahí? En su trampa. Estas naciones le rendían culto a los dioses de la prosperidad, a los dioses de la riqueza, a los dioses del asesinato, a los dioses del adulterio, del pecado, de la fornicación. A ellos le rendían culto. A ellos les servían, a los dioses de la vanidad, a los dioses de la carnalidad. Esos eran sus dioses. No vaya a hacer pacto con ellos, porque ellos van a inducirte a que vos hagas la misma cosa que ellos hacen. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Tal vez te preguntes, ¿cómo podremos conquistar a esas naciones que son mucho más poderosas que nosotros? Pero no les tengas miedo, solo recuerda que el Señor tu Elohim le hizo al faraón a toda la tierra de Egipto. Acuérdate de los tremendos horrores que el Señor tu Elohim envió contra ellos. Tú lo viste todo con tus propios ojos. Recuerda las señales milagrosas y las maravillas y la mano fuerte y el brazo poderoso que Él te sacó de Egipto. El Señor tu Elohim usará este mismo poder contra toda la gente a la que tú temes. Esto está hablando en la Torá. El faraón se enorgulleció también. ¿Se acuerda? La Biblia dice que el faraón enorgulleció su corazón y no podía aceptar que un pueblo de esclavos le esté marcando, como dicen algunos, marcando la ruta, diciendo qué hacer. No voy a dejar que este pueblo de esclavos maldito me humille. Y al final, ¿cómo terminó? Fracasado, perdiendo su hijo, su ejército y probablemente la mitad de su país, de acuerdo a la Escritura. Esta frase escuché de un predicador y quiero compartir. El poder del sol en dos materiales muy diferentes. El sol derrite el hielo. Siempre se ha escuchado que soy como un hielo, frío, duro. ¿Sí o no? Pero si cae el sol sobre tu vida, ¿qué pasa? Se derrite y te convertí en agua fresca, cristalina, agua. Pero hay el barro. El barro es suavecito, tierno, se puede hacer masitas, todo. Pero cuando el sol cae sobre el barro, ¿cómo se queda el barro? Se endurece. ¿Cuál es la diferencia entre el hielo y el barro? El barro tiene suciedad, está sucio y se siente poderoso, se siente que puede hacer muchas cosas, pero a la larga termina duro. Pero el hielo es frío, parece que no tiene vida, pero si le agarra el sol, le puede convertir en agua. Entonces, hay personas también como hielo y hay personas como barro. Hay personas que el Todopoderoso puede humillar su corazón y en vez de ser ese hielo duro, frío, se convierte en un charquito de agua. Pero hay personas que aparentan una buena imagen, un barro, así como esos, ¿cómo se dice? Cántaros, ¿no? O sea, masilla, toda la masilla, qué lindo, mirá cómo se moldea todo. Pero se queda ahí un tiempo, se queda duro. Y no sirve más. Porque
Cuando un barro está duro, luego querés moldear, ¿qué pasa? ¡Pac! Se rompe y ya no sirve más. La Biblia habla así, vasos de barro, ¿no?, que están hechos para destruir. Bueno, eso es para que nosotros podamos entender lo que el Todopoderoso nos quiere explicar. Bueno, avancemos. También, versículo 21, en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir y de Anac, de todos los montes de Judá y todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. ¿Quiénes eran los anaseos? Eran los famosos gigantes, hijos de Anac. O sea, que existieron los gigantes, según la escritura, sí, y según la arqueología, también. De acuerdo a los estudios que hemos hecho, estos gigantes eran los famosos nefileos, hijos de los ángeles caídos. Pero esa es otra historia, pero interesante también un día aprender. Cualquier cosa, en el libro de Génesis habíamos hablado sobre ese tema, palabras de vida eterna, lista de descripción, Génesis. Y busquen capítulo 6, ahí hablamos de los nefileos. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. Estos territorios fueron los únicos lugares que los israelitas no conquistaron. ¿Quiénes vivían ahí? Los filisteos. Con los filisteos los israelitas no pudieron. Más adelante va a salir que el Todopoderoso mismo permitió eso. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que el Eterno había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución, según sus tribus. Y miren lo que dice ahí: y la tierra descansó de la guerra. En el capítulo 11 termina la guerra, probablemente después de unos 30, 40 años. Mucha guerra, pero llega la famosa paz. Pero vamos a dar unos textos que dicen que esto no era el descanso que el Todopoderoso prometía a Israel. Vamos a la nota 23. Lo que dice en Deuteronomio 12:9 es interesante, hasta el 11. Porque aún no has llegado al lugar de descanso, a la tierra que el Eterno tu Elohim te da como preciada posesión. Sin embargo, pronto cruzarás el río Jordán y vivirás en la tierra que el Señor tu Elohim te da. Cuando Él te dé descanso de todos tus enemigos y estés viviendo a salvo en esa tierra, deberás llevar todo lo que yo te ordeno: tus ofrendas quemadas, sacrificios, diezmos, ofrendas sagradas, ofrendas para cumplir tus juramentos, al lugar de adoración designado, el lugar que el Eterno tu Elohim elija para que su nombre sea honrado. ¿Cuál era el objetivo de tomar la tierra? No solamente, ya no va a haber guerra. El objetivo era poder llevar justicia a esa tierra. Poder hacer las cosas que el Padre había establecido. Guardar sus fiestas, servir al Eterno, honrarle, hacer lo que al Todopoderoso le agrada. Hoy en día nosotros nos han engañado que cuando vos aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, ya tu nombre está escrito en el libro de la vida y ya no tenés que hacer más nada. Por eso a nadie le interesa más aprender, escuchar la palabra, servir a Dios, preparar la fiesta. No, ya es salvo, siempre salvo, para siempre salvo. Entonces ya conquistó la tierra, ya venció a los enemigos, con Cristo soy más que vencedor, ya no hay que pelear. ¿Y qué pasó? ¿Qué ocurrió? Que el pueblo se corrompió. El pueblo que pensó que pelear esa guerra era para que después yo viva un deleite humano y carnal, entonces fracasó. Y por eso, en vez de venirle descanso, le vinieron tormentos. Esto vamos a ver cuando empecemos el libro de Jueces. No se pierdan, ya segundo spoiler, ya, pero tenemos que terminar Josué. Pero va a haber ahí, pero ya nos vamos adelantando. Entonces acá dice que si hacías todo lo que yo te mandé, guardar mis mandamientos, mis sacrificios, mis diezmos, dice, ofrendas sagradas, servir, usar tu vida para servir, hubieras tenido verdadero descanso. Pero no fue así. Y en Hebreos capítulo 4 dice lo siguiente, cuando se acuerda a los israelitas en aquel tiempo, dice: ahora bien, si Josué, 4:8, si Josué
hubiera logrado, miren, hubiera logrado darles el descanso, Elohim no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Ahora, ¿por qué Josué no pudo darle descanso? No es que no ganó las guerras, no es que no vio los milagros del Eterno. El problema fue que el pueblo no entendió el objetivo de la conquista de la tierra. Y eso es normal. No todo el pueblo, claro. Siempre hubo un remanente fiel. Siempre en toda la historia de los israelitas hubo un remanente que hizo la voluntad del Padre. No vayan a pensar que cada generación todas estaban perdidas. Igual que en esta generación. Hay un grupo que está pendiente y otro que no. 9 dice, así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Elohim. Eso ya está hablando en tiempos de la restauración que va a traer Yeshua. Ahora uno está esperando ese descanso, pero un descanso que va a traer nuestro Yehoshua en la tierra prometida. Entonces todavía queda, dice. Esto le reveló al rey David. El rey David también entendía qué pasó. Israel, ¿acaso no tendríamos que tener paz? El Todopoderoso le reveló, va a llegar un día en que uno de tus descendientes va a traer Shabbat, reposo verdadero a la tierra. Y eso es lo que nosotros estamos predicando y compartiendo. El día en que el Todopoderoso va a restablecer su reino y nosotros queremos ser parte de él. Por eso dice el que ha creído en su palabra, ha reposado en su corazón. En su corazón ya está convencido de ese acontecimiento. Pues miren lo que dice en hebreo. Pues todos los que han entrado en el descanso de Elohim han descansado de su trabajo, tal como Elohim descansó del suyo, después de crear el mundo. Entonces, si es que realmente en nuestro corazón ha entrado el reposo del Eterno, dice, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Elohim, como lo hizo el pueblo de Israel, que dice ahí, caeremos. Si los israelitas hubieran entendido por qué conquistamos la tierra de Canaán, por qué el Padre nos permitió acabar con nuestros enemigos, por qué Yehoshua nos repartió la tierra, porque quería que creamos en el Eterno, que sirvamos al Eterno, que celebremos su fiesta, que oremos su Shabbat, que hagamos todas las cosas que nos había mandado. Por eso, si no hacían eso, ¿qué pasaría? Los pueblos se iban a levantar en su contra. Pues la palabra de Elohim es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso, dice. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Cuando una persona se somete a la escritura, a la palabra, una persona se abre al Todopoderoso. Y muchas veces se descubre su vida real. Y no es que otro descubre, él mismo descubre, o ella, que realmente, me falta esto, me falta aquello, había sido por eso, no puedo cambiar acá. Entonces la palabra hace que todas las cosas se puedan manifestar. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Elohim. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a él a quien rendimos cuentas. Amén. Entonces, el Todopoderoso hablaba de que falta un reposo, dice. Ese reposo es el que el Mesías va a establecer cuando venga en su segunda venida. Pero en nuestros corazones, nosotros ya hemos creído en ese reposo. Amén. Hasta aquí vamos a compartir. Shalom. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Josué. Bendiciones y hasta pronto.